Hola amigos, ¿cómo ha estado? Yossi de Yossi Soy Yossi. En este video que viene en adelante lo que voy a decir es por qué estoy volviendo los videos, qué es lo que quiero hacer y a qué es lo que voy a retomar. Síganme, se los agradezco. Ayúdenme a crear contenido para poder lograr un sueño que es irme a viajar por el mundo. Y estoy en mi primera parte del viaje que es perder peso. Perder peso y más adelante les comentaré otra cosa que todavía necesito arreglarme urgentemente. eh, que sufrió durante mi autodestrucción que tuve hace unos años. Y pues ahora el video. Quédense. Díganme qué opinan del video, qué quieren ver, qué no quieren ver. Pues nada, aquí vamos. Gracias. Hola amigos, mi nombre es Yossi. Este es mi canal, Yossi Soy Yossi. Este es mi canal para pérdida de peso. Estoy documentando desde hace un año mi pérdida de peso, desde el 2021. Y empecé un 2 de enero del 2021. Bajé 45, 46 kilos en un año. eh, por ciertos motivos personales, motivos de, pues me desanimé, dejé de hacer ayuno, dejé de hacer videos, dejé de documentar y volví a subir de peso. Ahora estoy retomando el canal gracias a unos amigos que me están dando ánimos y que me están eh, motivando para hacerlo. Por cierto, muchas gracias don David por el libro que me regalaste, libro de Fran Suárez, El poder del metabolismo, si no mal recuerdo el nombre, porque soy malísimo para acordarme de las cosas, tengo memoria teflón, no se me pega nada. Y quiero agradecerle también a la familia Rutera, a Facu, a Gaby, a los Peques, a Lauti y a Nacho y al gran Cirito, que malas noticias tuvimos mientras estaban aquí, pero todo va a salir bien. Vamos a iniciar otra vez la serie de videos y ahora vamos motivados, vamos con ganas de seguir perdiendo peso. Y los que ya han seguido este canal saben que esta es la terraza de la casa de mi madre y acá está la pesa báscula romana. Entonces vamos a ver cómo nos ha ido y empezar. Bueno, hace una semana hice un short para empezar desde ahí otra vez, pero creo que lo voy a seguir haciendo por video una vez por semana, menos complicado y generar un poco más de contenido para poder monetizar en YouTube. Tengo el teléfono muy mal agarrado, así que me queda incómodo. Vamos, aquí, ahora sí. Estoy grabando con mi teléfono. Vamos con el pesaje. Ok. Dícese que estoy en 185 kilos punto 4. 185 kilos punto 4. Cuando empecé todo esto estaba en 220 kilos. A raíz de un accidente que tuve, a raíz de que estuve en silla de ruedas mucho tiempo, que estuve con mala alimentación y no con muy buenos hábitos. Y fue a propósito, era a propósito. Yo no quería, estaba un sistema de autodestrucción muy fuerte, pero todo cambió a raíz de
el fallecimiento de mi padre, donde fue que le prometí a él dejar de fumar, dejar de tomar, dejar esta vida y ponerme a hacer dieta. En media pandemia, mi padre muere antes de la pandemia. Voy a hacer un corte acá para ver si ya retomamos. Un momento. Bueno, seguimos. Estamos en la cocina de la casa de mi madre. Voy a hacer café. Que para los que siguen mi canal saben que yo hago ayuno intermitente. Y en el ayuno intermitente, en las horas de que no se consume alimentos, se puede tomar únicamente café negro o americano, sin azúcar, sin ningún edulcorante. Y también se consume, voy a ver si los puedo apoyar por acá. Esto va a estar difícil. Bueno, no se puede. Solo se consume café o té de hierbas únicamente, nada de azúcar, nada de edulcorante. A los que quieran saber algo un poquito más de ayuno, por aquí les voy a dejar un video de mis primeras explicaciones de cómo se hace un ayuno, para que sepan qué es lo que estoy haciendo y que me ayuden a crear contenido. Repito, vamos a hacer café costarricense, uno de los mejores cafés del mundo. No lo digo yo, lo dicen los conocedores. Vamos a hacernos 2 tazas de café en mi super prensa francesa. Me fascina la prensa francesa, o el sistema de Costa Rica, que es el chorreado, que es por decantación en bolsa. Esta es mi pequeñita prensa francesa. Y vamos hacia acá. Tenemos el agua. Vamos a ver. Pues sí, como les estaba contando, decidí bajar de peso, decidí mejorar mi vida. Y mi papá muere un 13 de octubre del 2019, en el media pandemia, donde yo estaba encerrado yo tuve un hotel pequeñito, aquí le decimos cabinas en Costa Rica, que es un hotel pequeño de 14 habitaciones. Pasé 6 meses encerrado en las cabinas y ahí fue donde empecé a descubrir todo lo que son los viajes en van life. Empecé con... Mi primer canal fue el de los mundos. Una familia que viaja con sus 2 hijos, 2 gatos, un camión enorme, papá, mamá, mundo. Y de ahí empecé a ver, vi a una gente que se llamaba Shino Chano, que ya no sube videos, Viajar vale la pena, y empecé, conocí a todos, la mayoría de los viajeros los estoy siguiendo en YouTube, y es lo que quiero hacer. Quiero viajar, quiero vivir, ya no quiero estar más encerrado dentro de una casa, inmerso en el sistema. Estoy tratando de salirme, pero es muy difícil. Bueno, ya hirvió el agua. Vamos a esperar que enfríe un poco, porque no se puede echar el agua tan caliente, sino el sabor es feo. Esa que está por allá abajo se llama Tania y es la que nos ayuda a limpiar la casa, es la colaboradora de la casa aquí con mi mamá. Bueno, después de echar el café, lo que hay que hacer es agitarlo un poco. Y generalmente yo espero unos minutos. Porque primero hay que dejarlo que se haga el café, y segundo, no consumo cosas tan calientes, porque aquí en Costa Rica hacemos lengua de gato, me quemo con cualquier cosa. De hecho, probé el mate recientemente, me gustó mucho el sabor, pero sí, Facu, estaba muy caliente. Hay que dejarlo a una temperatura no tan caliente, me estaba explicando Facu. De hecho, creo que ellos ya me dijeron que me van a dar una sorpresa, ya me dijeron que era, pero no lo voy a decir hasta que
hasta que termine la estadía de ellos aquí en Costa Rica. En este momento están de viaje por el Pacífico, creo que están allá, por Jacó, Playa Hermosa. En este desmadre que tengo aquí es mi habitación. Por acá es donde paso mis noches pensando, viendo videos, editando. Por acá está mi computadora, un parlante, mi play, mi televisión y el desmadre de ropa que tengo por ahí. Por acá, como les dije, es donde veo los videos de viajeros. Ellos son Facu y Gaviota. Este es un en vivo que lo hicieron desde Playa Hermosa en el Pacífico Central. Gracias amigos por todo, por la motivación que me dieron. Eh, gracias por la amistad y eso sería por este video. Vamos a tratar de hacer videos cortos sin hacer mucho contenido, porque entre Facu y yo estamos hablando de que mucha gente crea contenido y es solo habla y habla y habla y no enseñan las cosas. Entonces preferiblemente no tanto hablar tanto y más enseñar. Así que nos vemos hasta la próxima semana. Pura vida. Muchas gracias. Chao.